por supuesto, también de su opinión nuestro invitado. Ese 11% de alumnos que pasan de primero a segundo sin saber leer es un dato muy grave. Está dentro de lo esperable. Algunos hasta podrán decir, bueno, 11% quiere decir que hay un 80 y pico que en realidad 89 que pasa sabiendo. ¿Cómo leerlo? Y complejizo el tema con la herramienta de la repetición, ¿no? Que algunos entienden que los guarismos serían muy distintos si se fuera más duro con las repeticiones. Algunos entienden que no es una herramienta válida. ¿Qué opinan por aquí? A ver, Rosario. Bien, yo no soy especialista en educación, razón por la cual voy a opinar desde mi propia experiencia. Yo creo que medir la repetición haciendo manga ancha no me sirve. Es decir, si repiten menos porque se les exige menos, realmente no me sirve. De manera que me gustaría saber sobre qué base son esos guarismos que ahora han disminuido tanto. Primera aclaración. Y segundo, en cuanto a que no sepan leer en segundo año, me preocupa y mucho. ¿Por qué? ¿Ese 11% te parece un número muy alarmante? Aunque fuera el 1. Es decir, que un chico pase sin saber leer de segundo a tercero me parece alarmante. Ahí es donde viene la pregunta de por qué pasó entonces. Bueno, por eso te digo que si no está relacionado. Y luego las situaciones con que llegan al liceo. Es decir, ¿en qué medida esta aplicación generalizada, que sé que lo defienden, de programas universales, no está negándose a una realidad que es muy diferente a la que yo tuve, que fueron con todos los apoyos, a la que tiene un chico que vive en Casaballe, cuyos papás no saben ni de lo que está hablando? Entonces, me pregunto en qué medida no va por el lado de cambiar programas y, sobre todo, darle más competencia a las maestras, que las he visto excelentes, y a las directoras de cada centro. Bueno, el tema de... Tampoco soy experta en educación, por lo tanto mi mirada no tiene una cuestión técnica en el medio. Me parece que hay que ver el tema, a ver, si los chicos saben leer o no. Yo no sé si ese 12% que tú dijiste de primero a segundo... 11% de primero a segundo es algo normal, es algo natural. ¿Cómo es en otros países donde de repente uno puede mirar como espejo? O sea, ¿qué pasa en otros países donde uno puede mirar como espejo? ¿Cuál es el porcentaje de niños que no logra los conocimientos para poder leer o para comprender un texto? Que eso también es otro tema, de primero a segundo de educación primaria. Y si eso es grave o no, o sea, si esas competencias se pueden lograr de repente de segundo a tercero, ¿hasta qué momento de la trayectoria educativa es admisible que el chiquilín no comprenda un texto o no sea capaz de leer? Yo no tengo elementos técnicos como para responder eso. Me parece que esta sería una buena pregunta para el maestro Florit. Y después con el tema de la repetición, y yo escucho que los expertos en el mundo y las educaciones que algunos miran o miramos o ponemos como ejemplo, hablan que la repetición no es un mecanismo muy válido para algunas cosas. Entonces también escuchemos a los que saben en este sentido. Y no nos quedemos con lo que nosotros creíamos y con lo que fue nuestra escuela y con lo que fueron nuestros aprendizajes y lo que se creía o se veía como lo más importante en aquel momento. Lo bueno de no tener alta especialización en estos temas es que te genera la inquietud y se la trasladamos al invitado, ¿no? Hablen ustedes, que después el que sabe habla. Pero la idea, ¿cuál es? A mí, si me hablan de estadísticas o de porcentajes, en criollo te sirve como disparador para preguntar cosas. A mí me gustaría saber ese 11%, cómo lo tenemos distribuido a nivel de la ubicación, de su desarrollo biopsicosocial en sociedad, digo, qué es lo que está pasando, en qué familias está, cómo viene. Y en relación, en 10 segundos, al tema de la repetición, digo, a ver, yo creo que hay cosas que hemos perdido, más allá que sé que las defienden desde las autoridades de educación, como por ejemplo que el pabellón nacional por ahí se saque una listita de 10, de 12 y se termine votando quién va a ser el del pabellón nacional. No sé, hay cosas pero que tienen que ver con tu historia y que de repente las definís de determinada manera, pero que son temas que sería importante que la autoridad lo planteara claramente, porque eso también impacta en alumnos, o sea, alumnos que premiamos. Claro, que sienten que se rompieron el alma durante todo el año y porque tenés ojos lindos, sos el más simpático, el más piola de la clase. Pero no me agregues otro tema porque no... Pero está bueno y te aprovecho. Se nos hace muy grande. Volvamos al 11% y a la repetición. A ver, sí. Si hay un tema en la sociedad en el que claramente las consecuencias positivas o negativas se ven a lo largo del tiempo, es la educación. A diferencia, por ejemplo, de lo que puede pasar con la salud, si hay una epidemia y se encara correctamente, seguramente esa epidemia se neutraliza.
en el tema de la seguridad, que está muy de moda. De repente alguien encuentra una política de shock adecuada y se puede bajar los niveles de inseguridad. Ahora, con la educación no pasa eso, porque cualquier cambio que se haga en la educación va a tener, si es positivo, efectos positivos en el largo plazo y viceversa. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este tema concreto? En este tema concreto lo que estamos viendo es que los muchachos llegan a la universidad, no es tercero de escuela, a la universidad sin comprensión lectora en un porcentaje significativo que, por ejemplo, llevó a los docentes de la Facultad de Ingeniería a un alto rechazo de jóvenes que hacían el examen de ingreso o una prueba para ingresar, mejor dicho, un examen de ingreso, y simplemente no entendían la letra de lo que se le planteaba. Tengo amigos docentes en Facultad de Derecho que no pueden dar crédito a la pobreza del lenguaje y de la redacción de estudiantes que dentro de poco van a ser abogados. Hay que ver lo que son los escritos que se presentan en el Poder Judicial. Por lo tanto, estos efectos negativos que hoy estamos viviendo son consecuencia de cuestiones que ocurrieron en el pasado. Y si eso no se corta, va a ser cada vez peor. Por lo tanto, es no solamente lectoescritura, sino también comprensión lectora y otra cosa, capacidad de razonamiento, de cálculos elementales matemáticos simples. Sumar, restar, dividir y multiplicar. Me gustaría esos chicos que llegan a segundo o tercero sin entender una frase simple, a ver si son capaces de hacer una multiplicación, una división, una suma y una resta. Y estamos hablando de las habilidades mínimas para vivir en sociedad. Hacer un cálculo aritmético simple, entender una frase, un texto de 5 o 6 párrafos. No digo un libro de filosofía, digo 5 o 6 párrafos. Estamos en problemas y yo creo que si se analiza la distribución de esos porcentajes negativos, seguramente vamos a ver que la desigualdad social repercute y aumenta en función de los malos resultados educativos, y eso es una cosa trágica. Bien. Trágica, que la educación sirva para aumentar la desigualdad y la brecha social, es una tragedia nacional. Ojo, Graciano, que esos chicos que de repente vos capaz que decís no son capaces de hacer un cálculo básico, no son capaces de... y entiendo que en muchos casos hay una comprensión lectora deficiente, lo vemos cuando la gente lee lo que nosotros escribimos en redes sociales y realmente no entiende si hay 280 caracteres, imagínate un texto entero. Pero sí también hoy tenemos otros desafíos con los chiquilines, que tal vez no son las cuentas básicas, tal vez son cuestiones vinculadas a la programación, otros temas de aprendizaje y el abordaje del aprendizaje. Bueno, pero ¿sabes qué? Hay chiquilín que capaz que no te sabe sumar y te sabe programar. Pero eso se corrige con programas, proyectos que atienden a esas cualidades del alumno diferentes al habitual. Bien. Y realmente me parece que un programa de Huerta, por ejemplo, está previsto que aplica una cantidad de conocimientos que no están en lo que enseña primaria de pronto y son igualmente válidos. Es decir, hay formas de enfrentar esas dificultades entre comillas, que algunos tienen, adaptando los programas para esas otras realidades. Bien, pero volvamos por favor al 11%. ¿Es dramático o no lo es? ¿Cómo se vincula con el manejo de la herramienta repetición? Y después sí, si nos cuenta la distribución de ese 11%. A ver, a mí me parece que el abatimiento de la repetición, si no conlleva pérdida de la calidad, es siempre una buena noticia. Una buena noticia para este gobierno, para el anterior, para el gobierno blanco que estaba en el momento de la CIDE del año 65, para el gobierno del año 67 y 68, que hizo el plan Varela para abatimiento de la repetición. Es decir, el problema de la repetición era un problema de la escuela uruguaya porque tenía un 26% de repetición en el año 64-65, lo que hoy tiene un 3,81. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Bueno, el abatimiento, la baja de la repetición, ¿conlleva pérdida de calidad? Nosotros creemos que no, que esto ha sido una política que se ha consolidado en los últimos 40 o 50 años con bajas de décimas. El 3,81 es medio punto más que el 4,2 del año 2017 y esto está acompañado, digamos, por una coincidencia mundial. Yo ando con este librito que es la investigación comparada que hizo el Ministerio de Educación y Cultura hace unos años atrás sobre la repetición en el mundo, y países absolutamente distintos en su contexto político, social, económico, como Cuba, Corea, Japón, Alemania, Finlandia, Noruega, Suiza, Suecia, Alemania, tienen promoción automática.
Los niños recorren primaria sin repetir, salvo alguna excepción absolutamente puntual, individual y muy fundamental. ¿Es esa la posición de primaria? No, no lo es. La posición de primaria es, cada niño tiene un tiempo y tenemos que resolver la promoción o la repetición en función de ese niño. Y tenemos que pensar apoyos individuales para que ese niño logre el mejor recorrido por primaria, pensando que hasta tercer año hay que aprender a leer y escribir. Y que a partir de cuarto hay que saber leer y escribir para aprender. Y en esta idea, estos dos grandes ciclos que no eliminan la repetición, pero que sí promueven una reflexión sobre la mejor forma de aprender, tener intervenciones oportunas, que es lo que dice la UNESCO. Identificar tempranamente el niño con dificultades, por eso la evaluación desde inicial y estas pruebas Leo. Tener maestros de apoyo, los 400 o 500 maestros comunitarios. Tener programas especializados y equipos de psicólogos y asistentes sociales para no esperar a diciembre donde cuál va a ser el resultado y que o vuelva a repetir todo lo que hizo desde marzo, aunque seguramente mucho aprendió, o ser promovidos con debilidades. 11% yo creo que es un porcentaje relativamente normal en una curva. Yo diría que la repetición hoy en primero está en el 10% y hay un 11% que pasó a segundo con debilidades. Y acá es donde me parece que la respuesta del consejero Caggiani va estrictamente en este sentido de tener apoyos personalizados, ajustados a los reclamos pedagógicos, didácticos de cada uno de los niños. La repetición y el no aprendizaje se distribuyen en forma regular, no. Se concentran en los más débiles, Graciano, y está clarísimo. El mayor porcentaje de repeticiones está en primero y tengo entendido que el menor en sexto, ¿puede ser? Sí, sí. Exactamente al revés de lo que sugiere el Consejo. Claro. Por eso a nosotros nos parece muy divertido que se insistan con que es el Consejo que presiona. El Consejo propone una mirada más de ciclo, pero una vieja tradición de la escuela uruguaya, no solo uruguaya, de América Latina, concentra la repetición en primero. Y nosotros decimos, ¿por qué no tenemos una mirada de ciclo y reservamos las oportunidades de repetición más avanzado el ciclo escolar? ¿Y no se corre el riesgo de estigmatizar al alumno cuanto más se avance en primaria la repetición, que ya de por sí tiene un sesgo que de alguna manera discrimina y que queda un poco rezagado? O sea, ¿no es más duro para el niño ser repetidor en tercero o en cuarto que ser en primero? Bueno, la mayoría de los maestros piensa como tú, seguramente, porque lo concentran en primero. Digamos, primero, lógico, solo ¿no? Primero concentra casi la mitad de la repetición. Pero parece lógico, además, ¿no? Parece lógico si uno piensa que leer y escribir es una cuestión de primer año. Yo creo que hoy la lectura y la escritura es una construcción que tiene que empezar mucho antes, en 4, en 3, y que nos tenemos que dar el tiempo para recorrerla. ¿Por qué si antes lo teníamos que aprender sí o sí en primero? Bueno, yo creo que son énfasis distintos. ¿Disminuyó la capacidad del ser humano de aprendizaje? Bueno, a ver, pero en el 60 había más de un 40% que no aprendía en un año. Lo que pasa es que el segundo año no lo hacía en segundo, lo volvía a hacer en primero. Y con eso acumulábamos esta edad y el 20% no terminaba sexto. Porque en la década del 60... O sea, que se traducía en gente que se quedaba por el camino del sistema. Claro. Recorrer primaria en la década del 60 implicaba 8 años porque había 1 cada 4 repetía. El que no había repetido primero repetía segundo y el otro repetía tercero. El promedio eran casi 8 años para terminar primaria. ¿Lo terminaban todos? No. ¿Llegaban todos a la universidad? No, había, no sé, 40.000 universitarios. Quizás... Y también es real que hace no tanto tiempo, pero sí, hace 40 años, en inicial no se estimulaba leer y escribir. Exacto. O sea, leer y escribir era algo exclusivo para primero. A partir de primero. Y hoy sucede que niños salen de inicial leyendo, o por lo menos uniendo letras y formando palabras, la mayoría salen escribiendo al menos su nombre, y eso cuando nosotros hacíamos educación inicial
no se podía tocar. No, a eso no lo podemos hacer. Entonces también, o sea, si bien cambia este criterio de decir, bueno, es un trayecto desde primero hasta tercero, en tercero no sería admisible que el chiquilín no leyera y no escribiera, pero también como cambió eso, cambió esa mirada, cambió esta otra mirada de poder adelantar empezar con esas expresiones de escribir o de aprender a unir letras y todo eso, que hoy ya es esencial. Ese 11% previo a esto, y tiene que ver con la sociedades vulnerables, de familias de origen vulnerable, o hay otras características que ustedes hayan visto. Entiéndase en el desarrollo. La repetición y el ausentismo están focalizados en la misma población. Son los más chicos, son los más pobres, son los de zonas más vulnerables, son los que entraron más chicos a primaria, porque en primaria algunos niños entran a primero, entran con 5 años y 10 meses. Los que van a cumplir recién en abril ya están cursando primero. Los más chicos tienen el doble de probabilidad de repetir que los más grandes. Bien. Esto hace la fecha de inscripción, que es otro de los temas que por suerte está en debate, porque a mí me parece muy bueno que una sociedad y un programa de televisión se dé el tiempo para discutir educación. No discutir en términos de partidos políticos, sino en términos de preocupación educativa. Y repite mucho más en Montevideo. ¿Tenías una pregunta? Repetición antes era un tema de la escuela rural. Hoy la escuela rural tiene un porcentaje bajísimo de repetición. También tiene muy pocos alumnos, 13.000. Pero es en la zona de Montevideo metropolitana donde se concentra la repetición. Bien, en el tema de repetición hay 2 factores que me gustaría analizar, y es la calidad del docente, que creo que cada vez depende más, sí. Y he conocido maravillas en todos los barrios. Y la otra pregunta que quería hacerle, cuando habla de repetición en sexto, ¿no tiene que ver con el abandono de quienes justamente no logran superar ciertas dificultades y no llegan a sexto? ¿Cómo van a repetir? Si llegaron a sexto, superaron muchas cosas. No, nosotros prácticamente no tenemos desgranamiento, ¿verdad? El abandono en primaria es absolutamente marginal. Lo que tenemos es el ausentismo, el chiquilín que falta 2 días y después viene y la maestra lo llama y el director y el comunitario y vuelve a ir y vuelve a dejar 3 días. Los que llegan a sexto repiten el 0,6%. Todavía pesa mucho ese razonamiento de decir, ¿qué lo voy a dejar en sexto? Mejor que siga con sus compañeros y que haga el proceso en secundaria. La UNESCO insiste mucho, justamente en este libro, de tratar de trabajar los ciclos, es decir, cómo se pasa de inicial a primero, cómo se pasa a secundaria, cómo se egresa de secundaria y se pasa a la educación terciaria. A mí me parece que son los temas que tenemos que seguir trabajando. Muy bien. Héctor Florit, consejero de primaria, yo sé que usted recién elogió el tiempo que le dedica un programa de televisión al tema. Se acabó. El tiempo se acabó. Tenemos que hacer la pausa y despedirlo. Muchísimas gracias por haber venido. Ya venimos nosotros.